Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a una población juvenil en Europa que cada vez se siente más distante de los sistemas democráticos. A algunos esto les sorprenderá porque piensan que la democracia es una especie de dogma eterno en cuya fe va avanzando todo el mundo hasta que lleguemos a la conversión general. No es así. Aunque hubiera un necio que se llamaba Fukuyama, que dijo que la historia había llegado a su final y por lo tanto no iba a haber nada más que democracias de corte liberal y sistema capitalista, bueno, pues eso lo dijo Fukuyama y evidentemente no pudo hacer un ridículo mayor, aunque hubiera mucha gente que se lo quería creer. La realidad es que las democracias históricamente han desaparecido, no son eternas. Y las grandes críticas a la democracia las escribieron especialmente atenienses en el siglo V a.C. porque veían cómo la democracia se caía. Y no solo se caía, es que habían dejado de creer en ella. ¿Por qué? Por lo mismo que ahora. Porque había políticos descarados que eran demagogos, porque había una masa que se dejaba comprar por los políticos descarados, porque llegado el caso, si había que ir a una guerra, se justificaba ir a una guerra que no tenía ninguna justificación, porque había muchísima gente que vivía del erario público, porque había que robar a otros para mantener las clientelas del erario público y porque había multitud de problemas que no se solucionaban, porque el problema fundamental de los políticos era llegar al poder y mantenerlo. Y esa era la realidad. Y no tienen ustedes nada más que leer a Aristófanes, a Platón, a Jenofonte de manera especial y a otros autores para darse cuenta de cómo se acaba la democracia. Por cierto, en mi libro Un mundo que cambia le dedico varios capítulos a ese tema. En Europa, como están convencidos de que pueden mantener una oligarquía como es la Unión Europea, que no tiene nada de democrática, y que además la gente es tonta y la van empujando hacia la agenda globalista y hacia una dictadura y nadie se va a dar cuenta, esto pues no se lo pueden creer. Pues ya hemos entrado en ese proceso. Sumen ustedes a eso el cambio demográfico que se está produciendo en Europa, con gente que viene de países que tienen de demócratas lo que yo tengo de budista, y se darán ustedes cuenta de que o realmente Europa reacciona, pero reacciona ya, o va a desaparecer como cultura y desde luego va a desaparecer un sistema democrático que efectivamente lo sea. Que luego tengan elecciones como en los países del África Austral, pues sí, a lo mejor las conservan o a lo mejor no. Pero eso va a desaparecer. Y el desapego grande viene, lógicamente, en la generación Z, en la gente joven que no ve que aquello funcione y sobre todo que funcione para ellos. Y el último, que apague la luz. De eso trataba nuestro editorial, pero tenemos que entrar en el boletín y además tenemos que hacerlo partiendo primero del segmento de España. Y es que al final se ha descubierto que en las primarias andaluzas del 21, donde Susana Díaz se supone que iba a ganar, y no solamente iba a ganar, sino que iba a ser el gran desafío para Pedro Sánchez, pues Sánchez organizó un pucherazo masivo de tal manera que quien ganara fuera Juan Espadas a sus órdenes y no Susana Díaz. Y lo hizo de infinidad de maneras. Por ejemplo, inventándose nuevos militantes que aparecían por allí, metiendo a gente que no existía, controlando además una dirección federal que fiscalizaba altas, censos y designación de interventores. Vamos, que fue un pucherazo digno de la España de la Restauración, la primera restauración, la de 1876, o de cualquier país situado al sur del Río Grande.
Claro, uno dirá, bueno, pero esto fue interno del partido. Sí, evidentemente fue interno del partido. Pero si estás dispuesto a perpetrar un pucherazo vergonzoso y vergonzante por unas primarias dentro del partido, si tienes posibilidad, ¿qué no llegarás a hacer con otro tipo de elecciones más importantes en las que te juegas tu puesto? Yo lo dejo ahí y, en fin, vean ustedes lo que piensan al respecto. Examinamos estas y otras cuestiones que vaya si les afectan con la ayuda absolutamente extraordinaria e indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz martes, querido César, feliz martes también para todos los oyentes que una noche más están con nosotros y también para todo este equipazo de La Voz. Empezamos, como casi cada día, hablando del Partido Socialista, y es que una investigación interna del propio partido y revelaciones periodísticas han destapado un posible fraude, más que posible, porque está probado, orquestado desde la sede central del partido en Ferraz para asegurar la victoria de Juan Espadas frente a Susana Díaz en las primarias del PSOE andaluz celebradas en junio de 2021. Juan Espadas, ya saben, era el candidato de Pedro Sánchez. Este proceso, lejos de ser limpio, lo que fue es una operación meticulosa en la que se promovieron afiliaciones masivas e irregulares para inflar el censo electoral y garantizar una mayoría favorable a Espadas. Según fuentes cercanas a la candidatura de Susana Díaz, una red de fontaneros vinculados al aparato del partido se encargó de ejecutar esa estrategia. Uno de los nombres clave en la trama fue el de María Iglesias Domínguez, periodista y dirigente de UGT en Sevilla durante casi 2 décadas. Esta María Iglesias, que no nos sonaba hasta hoy, es una especie de Leire Díaz. Desde su correo personal envió 32 formularios de supuestos nuevos militantes para darlos de alta en la agrupación socialista de Coria del Río, en un momento en que ésta se encontraba sin dirección tras la dimisión de su ejecutiva en julio de 2020. Lo llamativo es que muchas de estas afiliaciones resultaron ser falsas. Las personas inscritas residían en otros municipios, no aportaban sus datos bancarios para el pago de cuotas y en varios casos ni siquiera estaban al tanto de su supuesta inscripción. La gestora que asumió la dirección local en septiembre de ese año detectó estas anomalías y elevó un informe a la Comisión Federal de Garantías en Madrid, porque dichas altas violaban los estatutos del partido. Se pedía su anulación, de hecho, también se violaba la normativa de protección de datos. Sin embargo, Ferraz hizo literalmente oídos sordos, nunca les respondió y los nuevos nombres permanecieron en el censo, lo que permitió su participación en las votaciones. Ahora, las revelaciones de ABC han confirmado que esta maniobra no solo pasó inadvertida, sino que fue premiada. María Iglesias fue integrada en la ejecutiva de Espadas, que se formó tras su victoria, y actualmente forma parte de la dirección del PSOE andaluz bajo el liderazgo de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero. Además, los documentos a los que ha ido accediendo ABC en los últimos días muestran cómo Ferraz controló cada paso del proceso, desde las afiliaciones hasta el nombramiento de interventores el día de la votación, ejerciendo así una tutela férrea sobre las agrupaciones locales. Todo apunta a que este fraude no fue un hecho aislado, sino parte de una operación cuidadosamente diseñada desde Madrid y con un objetivo claro: apartar a Susana Díaz del poder interno del PSOE andaluz. Eso porque había osado enfrentarse a Pedro Sánchez en primarias por la Secretaría General del PSOE. Aunque internamente se han alzado voces pidiendo explicaciones y responsabilidades, hasta ahora el silencio ha sido la única respuesta que han dado Pedro Sánchez y su entorno. La sombra del pucherazo sigue alargándose sobre una de las etapas más convulsas del socialismo andaluz y español recientes. Bueno, y les hablábamos antes en el editorial de cómo uno de los temas evidentes era que en estos momentos ha empezado a preocupar a los jóvenes europeos cada vez más y que va en contra del discurso oficial, es la actitud frente a la inmigración masiva. En España ya sabemos que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se han puesto de rodillas ante la agenda globalista y piensan regularizar a millones de inmigrantes ilegales. Unos dicen que son solo 700.000, otros dicen que son solo 500.000, pero unos y otros no van a expulsar a un solo inmigrante ilegal.
Los inmigrantes ilegales se quedan en España, siguen drenando los recursos del sistema del bienestar, por regla general, sin aportar lo más mínimo, y efectivamente se supone que se van a convertir en bancos de votos, y como son bancos de votos, no solamente los corteja el Partido Socialista y la izquierda, sino los nacionalistas vascos y catalanes desde hace muchísimo tiempo y el Partido Popular. No van a expulsar a nadie. La Conferencia Episcopal Española está en la misma línea, o sea que todas las oligarquías contentas. Los únicos que han dicho algo, en fin, no crean ustedes que tampoco en un plan muy duro, ha sido la gente de Vox que habla de remigración. Y entonces, lo de la remigración, pues en última instancia, es que aceptan, por supuesto, la inmigración, pero esa es una inmigración que tiene que tener 3 requisitos, y es que entren legalmente, que no delincan y que se adapten a las culturas y las normas del país. Lo cual parece lo mínimo. O sea, esto no es un programa de máximos, este es un programa de mínimos para recibir inmigrantes. Ustedes entran legalmente. Ustedes no cometen delitos y ustedes se adaptan al país. Lo que no pueden pretender es traerse la casba a España e imponerla en poblaciones españolas. Y aquellos que no lo hagan, pues tendrán que regresar a su país en un plan de remigración. ¿Qué pasa con esto? Hombre, pues que inmediatamente le ha faltado tiempo al Partido Socialista, al Partido Popular y a las furcias mediáticas para lanzarse contra los de Vox, diciendo que aquí lo que pretenden es expulsar a 8 millones de personas que viven en España. No pretenden hacerlo, ni tienen el coraje para hacerlo, ni seguramente es necesario hacerlo. Pero no cabe la menor duda de que España va a desaparecer como tal nación. El que no lo quiera ver, peor para él, pero va a desaparecer. Si no hay nada más que ver el crecimiento demográfico, si no hay nada más que ver quién tiene niños en España, quién sigue teniendo niños. Y no hay más que ver cuáles son las culturas de esa gente que está sustituyendo demográficamente a los españoles. Aquí no hay más vuelta de hoja. Y efectivamente o se plantea un proceso de remigración, pero además masiva, y de control de la inmigración ilegal, o España desaparecerá. A lo mejor se lo merece. Es decir, si efectivamente es un proceso el que se está viviendo en el que va a desaparecer España y ni la Casa Real, ni la Conferencia Episcopal, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni nadie hace nada, y la población sí, hay momentos en que, claro, violan a una pobre muchacha entre media docena de africanos y se airan y salen a la calle, pero ahí queda todo. Si efectivamente el país no reacciona, pues el país seguramente no merece sobrevivir. Es la ley de la naturaleza, ¿no? Un organismo que no reacciona ante una invasión externa, que además es una invasión mala, pues evidentemente se muere. Sí que es algo obvio. Y mientras tanto, pues el Partido Popular y el Partido Socialista compitiendo por cuántos más centenares de miles de inmigrantes ilegales van a regularizar. Para la vuelta de 2 años, que tengan ya la nacionalidad y entonces puedan votar y, claro, les voten a ellos, por supuesto, no a los de enfrente. Bueno, la polémica del día en España es la remigración tras unas declaraciones de ayer de Vox en su sede nacional. Comparecieron varios de sus portavoces, el de Seguridad Samuel Vázquez y la de Reto Demográfico Rocío de Mer, que además es diputada de la formación en el Congreso, y explicaron que cuando gobiernen van a aprobar leyes para poder deportar no solo a los inmigrantes ilegales, sino también a los que hayan conseguido la nacionalidad pero delincan, a los que no se integren, a los que traten de imponer una religión como la islámica, etcétera, etcétera. Bueno, en un momento dado de esa rueda de prensa, de Mer mencionó que recientemente han entrado unos 8 millones de inmigrantes y esto lo han interpretado o lo han querido interpretar, César, los principales medios como que Vox directamente ha dicho que va a deportar a 8 millones según llegue al gobierno. No es así. Santiago Abascal ha salido ya al paso para dejar clara su posición. El líder del partido ha desmentido que se quiera expulsar a millones, así al tuntún. Ha precisado que las deportaciones que proponen van dirigidas exclusivamente eso, a quienes han venido a delinquir, a imponer religiones ajenas, a menospreciar a las mujeres
a vivir de ayudas públicas o, en el caso de los menores no acompañados, a aquellos que deben ser devueltos con sus familias. Además, ha denunciado que esos medios están tergiversando sus palabras al afirmar que Vox pretende deportar 8 millones de personas. Ha dicho literalmente: no hemos dado esa cifra porque no la sabemos. Cuando lleguemos al gobierno lo sabremos y se irán todos los que incumplan las normas. Esto lo afirmaba en sus perfiles en redes sociales. También ha destacado que esta medida será apoyada no solo por los españoles, sino por los inmigrantes legales que respetan la ley y al país que los acoge. La controversia estallaba por esas declaraciones que digo de Rocío de Mer, portavoz de Emergencia Democrática, que advertía sobre todo de la dificultad de integración de 8 millones de origen extranjero, incluida la segunda generación. Esto no es una mentira, esto ha pasado en Francia. Decía que tienen dificultades porque han llegado en un corto periodo. Sí se señaló efectivamente a quienes no se adaptan a las costumbres y dijo que los que no respetan la ley deben regresar a sus países de origen. Esta postura se ha endurecido tras varios episodios recientes de violencia de inmigrantes ilegales contra españoles. Por ejemplo, la violación de una joven por un inmigrante ilegal en Alcalá de Henares. En la manifestación del viernes pasado, ya conté que iba a estar yo, la policía agredió a los manifestantes que intentaban acercarse al centro, al CETI, para protestar. También ha habido recientemente la detención de un marroquí por una agresión sexual en Palma, otro intento de asesinato en Madrid, ayer una violación de un inmigrante en Retiro a una madrileña. Hoy hemos tenido la noticia de que un subsahariano ha matado a un español en su propio cortijo en el Ejido. Un guineano ha intentado llevarse a una niña en las fiestas de los Sanfermines de 10 años, ha tocado sexualmente las nalgas a otra niña de 10 años, en fin, desde Vox se asegura que estos no son casos aislados y a las pruebas nos remitimos. No son casos aislados. Dicen desde el partido que son el resultado de políticas de fronteras abiertas aplicadas durante años por PSOE y PP. El portavoz nacional, José Antonio Fuster, decía que una inmigración sin control no es solidaridad, es irresponsabilidad. Por eso el partido lanzaba una campaña para exigir 0 menores inmigrantes en España y denunciaba la saturación de centros como ese de Alcalá, que alberga a 1.800 personas cuando en teoría caben 300. Vox planteaba también 3 condiciones para que un inmigrante pueda permanecer en España, y es haber entrado legalmente, no delinquir y respetar la cultura y las normas sociales españolas. Además, criticó duramente el gasto público de estos centros. En concreto, es que se ha sabido hoy que el Gobierno ha aprobado un contrato de más de 18 millones de euros para el suministro del catering en el centro de Alcalá, donde vivía el maliense que violó salvajemente a una joven de 21 años. Estos son 25 euros diarios por persona solo en alimentación, un coste que además contrasta con los 6 o 7 euros diarios que se dedica en las residencias públicas de Madrid a dar de comer a cada anciano. Para Vox esto evidencia un desajuste inaceptable en las prioridades del gasto público para Vox y para muchos, para mí, por ejemplo. Finalmente, Rocío de Mer advertía también de que si no se actúa, España puede enfrentar un punto de no retorno. Dicen que según datos del INE y proyección de diversos expertos, más los datos que ellos tienen, si esta situación no se revierte, en 2024 la población de origen extranjero puede superar a la española en varias ciudades. Por eso insistían en su plan de remigración y decían que esta solución es la menos mala. Bueno, pues esto que puede parecer de todo el sentido común, ya te puedes imaginar, César, cómo ha sentado a Marlaska, que hoy ha salido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a mentir, y en el día que hemos conocido todos estos delitos de inmigrantes, decir que el Gobierno solo permite la inmigración segura y controlada. Ha salido Irene Montero también a criticar y decir que es muy cruel deportar a madres por ser racializadas, o sea, negras, cuando nadie ha hablado de semejante cosa. En fin, la izquierda de siempre, que nos abre las fronteras y luego pagamos los españoles y las españolas para que nos puedan matar, violar o robar a domicilio. Y nos vamos a continuación a Hispanoamérica, donde un juez colombiano ha decidido que el Estado es culpable por omisión del atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, que, como ustedes saben, estuvo a punto de morir hace un mes en Bogotá por un atentado a tiros, y además se da la circunstancia de que todavía combate entre la vida y la muerte.
El magistrado ha considerado que hubo realmente negligencia y mezquindad por parte de la Unidad Nacional de Protección al no garantizar la seguridad de Uribe y que, por supuesto, tiene unas responsabilidades muy claras. Esto siempre es algo difícil de calibrar, es decir, hasta qué punto cuando se produce un atentado realmente el Estado es responsable de ello. Hombre, en algunos casos sí. Yo conozco a algún ministro del Interior que sabía que iban a atentar contra una persona y no le comunicó nada. No le comunicó absolutamente nada. Y tampoco se lo comunicó ninguna persona del Ministerio del Interior. Y en un momento determinado esa persona se salvó de morir porque adelantó un viaje. Si hubiera viajado como viajaba habitualmente en esas fechas, pues hubiera muerto por la explosión de una bomba en su domicilio. Pero como finalmente el hombre propone y es Dios el que dispone, Dios dispuso que este personaje iba a quedarse más tiempo en la tierra y adelantó su viaje y eso le salvó la vida. Y se enteró de que lo iban a matar cuando estaba ya en el extranjero. ¿Pero el ministro le comunicó algo? No. ¿Contaba con alguna protección oficial por si sucedía esto? No. ¿Alguien del Ministerio del Interior le avisó de lo que iba a suceder? No, en absoluto. ¿Existe una responsabilidad? Hombre, sin ningún género de dudas. Aquí, en el caso de Uribe, es un personaje que desde luego, debería haber sido objeto de una mayor protección, pero no cabe la menor duda. No cabe la menor duda en un precandidato presidencial. Y si aquí no hay negligencia o hay mezquindad, pues puede haber incluso hasta algo peor. Vamos a ver en qué derivan las investigaciones. Miramos a Iberoamérica. Un juez en Colombia ha determinado que el Estado es responsable por omisión en el atentado sufrido por el senador y candidato presidencial Miguel Uribe, ocurrido hace ya casi un mes en Bogotá. Por cierto, que según los últimos sondeos en el país, Uribe está el primero en las encuestas. Ojalá se pueda recuperar a tiempo para los comicios de agosto. El dirigente político continúa en estado grave, ya saben, debido a esos disparos que recibió durante un ataque. Lo ha confirmado que sigue grave, aunque evoluciona su abogado Víctor Mosquera. Bueno, esta nueva resolución judicial que hoy les acercamos apunta directamente a la Unidad Nacional de Protección, la UNP, que es la entidad encargada de garantizar la seguridad de figuras públicas en riesgo. Un juez ha considerado que Uribe no recibió la protección adecuada y ha denunciado una mezquinidad por parte del organismo respecto a su seguridad. Para el equipo legal del senador, esto demuestra que hubo una falta institucional en la protección de un líder de la oposición que llevaba a cabo un ejercicio político legítimo y merecía garantías mínimas para poder seguir desempeñando su labor. La audiencia también ha concluido con la imposición de prisión preventiva para el de José Arteaga Hernández. Ayer les contábamos que es el acusado detenido de ser el principal organizador del atentado, el principal autor material. Este delincuente que responde al sobrenombre, al apodo de El Costeño. Las autoridades también han capturado a 5 de los presuntos autores materiales del ataque gracias a la labor conjunta de la Fiscalía, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia. No obstante, el abogado de Uribe subraya que estos avances, aunque importantes, no son suficientes. Ha reiterado que el país necesita saber la verdad completa del crimen, incluyendo quiénes fueron todos los autores intelectuales del atentado y qué motivaciones políticas o criminales había detrás. El equipo legal de Uribe Turbay se ha comprometido también a seguir colaborando con las autoridades para identificar a los instigadores y máximos responsables. El caso ha generado mucha preocupación dentro y fuera del país, no solo por el estado de salud del senador Uribe, sino porque revela esa vulnerabilidad de los opositores en el ejercicio de sus derechos políticos en Colombia, con el gobierno de Gustavo Petro, el ex narcoguerrillero, en el poder. La omisión del Estado, según este fallo judicial, no solo puso en riesgo a una persona, sino que también afecta a la calidad de la democracia y a la protección de sus instituciones. Y nos vamos de Colombia a Argentina, donde Milei ha ordenado el cierre de 3 organismos viales: la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión del Tráfico.
todo esto va a pasar al Ministerio de Economía y aquí viene lo bueno, podría ser incluso derivado al sector privado. Que esto en última instancia puede ser algo en teoría bueno. Bueno, en la medida en la que se reduce el gasto, pues evidentemente estupendo, pero es que la seguridad vial no es un gasto como otro cualquiera. Es decir, la seguridad vial es algo muy importante, verdaderamente muy importante. La dirección, por ejemplo, es responsable en Argentina, era hasta ahora, de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, que se dice pronto. ¿Esto quién lo va a sustituir? Porque de momento sabemos que pasa al Ministerio de Economía. Muy bien, sí. Pero esto se va a sustituir. ¿Que era ineficiente? Sí. ¿Que era corrupto? Seguramente. ¿Que costaba más de lo que debía? Sí. Pero realmente la salida era suprimirlo. Y la salida va a ser necesariamente privatizarlo. ¿Qué pasa? ¿Que si está en manos privadas va a funcionar mejor? ¿Le va a salir más barato al ciudadano? Pues habrá que verlo, pero eso de que de pronto suprimes ciertos organismos en lugar de limpiarlos e higienizarlos, y que como en apariencia y en el primer momento desaparece algo, es que todo va a funcionar mejor, bueno, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. El presidente argentino Javier Milei sigue dándole a la motosierra y ha firmado un decreto de necesidad y urgencia que ordena el cierre definitivo de 3 organismos clave en materia de infraestructura vial: la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Esta medida forma parte del proceso de reestructuración del Estado que está impulsando su gobierno libertario y representa un nuevo ataque contra lo que Milei denomina la casta de la obra pública. Y es que precisamente en instituciones de vialidad es en las que se cometieron algunos de los delitos de corrupción que se le imputan a Cristina Fernández de Kirchner, ahora condenada pero cumpliendo su condena en casita. El decreto ha sido publicado en el Boletín Oficial y establece que todas las funciones de construcción, mantenimiento, estudios y planificación de la red troncal de rutas, tareas que hasta ahora estaban bajo la órbita de vialidad, van a ser absorbidas por el Ministerio de Economía, que está bajo el mando de Luis Caputo. Por parte de estas competencias podrían ser transferidas al sector privado también mediante concesiones de contratos de obra o mecanismos público-privados, que es una de las principales apuestas del Ejecutivo de Milei para reducir el gasto público. Según explicaba el portavoz presidencial, el vocero, ya saben que lo llaman los argentinos, que me encanta, Manuel Adorni, en su conferencia diaria, la medida busca eliminar duplicidades de funciones, recortar gastos superfluos y avanzar hacia un modelo más eficiente y austero. El decreto justifica la decisión por la existencia de una estructura compleja y obsoleta, dice, incapaz de responder con agilidad a las necesidades actuales del sistema vial argentino. La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada por el presidente Milei, decía Adorni en alusión a esos múltiples casos judiciales que durante años salpicaron a Vialidad Nacional, incluyendo ese célebre juicio que les decía yo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su direccionamiento de obra pública en Santa Cruz. La Dirección Nacional de Vialidad, que se creó en 1932, fue durante décadas el organismo encargado del desarrollo de la red vial nacional argentina. Su cierre ahora marca el fin de una estructura estatal con más de 90 años de historia, que empleaba unos 4.000 trabajadores y gestionaba más de 40.000 kilómetros de carreteras nacionales. Desde la Unión del Personal Civil de la Nación, los sindicatos estatales ya han anunciado que presentarán recursos judiciales para frenar lo que consideran una arbitrariedad del gobierno y una violación de los convenios laborales vigentes. Denuncian también que se trata de una estrategia de vaciamiento que pone en riesgo la seguridad vial y la conectividad federal. En cuanto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se creó en 2008, sus tareas se van a reestructurar y algunas van a ser absorbidas por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, mientras que otras podrían quedar bajo jurisdicción provincial o directamente ser eliminadas. Esta agencia era responsable de campañas de prevención, fiscalización de rutas y gestión del sistema de puntos para carnets de conducir. El cierre de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de menor visibilidad pública, completa esa reconfiguración del sistema estatal vinculado
vinculado al tránsito y las carreteras. La eliminación de estas entidades no es un hecho aislado, se enmarca en ese proceso amplio de reducción del Estado impulsado por Milei, que ya dispuso el cierre o fusión de más de 100 organismos. Esta nueva ofensiva también busca enviar una señal a los mercados y al FMI respecto al compromiso del gobierno con el déficit cero. Decía Adorni, terminamos con un símbolo de la obra pública corrupta que ha empobrecido a generaciones de argentinos. El gobierno acelera así la licitación de corredores viales a empresas privadas y la implementación de peajes automáticos para reemplazar la financiación estatal. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y tenemos que empezar con Israel y tenemos que empezar con una noticia muy grave, y es que mientras que Netanyahu y su esposa Sara están por aquí de garbeo por Washington, adulando a Trump y diciéndole que se merece el Premio Nobel de la Paz y diciendo que además va a deportar en masa a todos los palestinos de Gaza y que está buscando los países a donde los envía y demás cosas que en términos literales constituyen un delito de genocidio, bueno, pues la guerra de Gaza realmente no acaba. Y aunque llevan casi 2 años machacando aquello de una manera terrible, resulta que todavía el ejército israelí no ha terminado con la resistencia e incluso tiene bajas. En las últimas horas, 5 soldados israelíes murieron y otros 2 resultaron gravemente heridos tras una emboscada con explosivos que estaban colocados en una carretera en el norte de Gaza. Esto efectivamente puede deberse a la acción de Hamás, lo ha reivindicado precisamente una de las entidades de Hamás, pero en cualquiera de los casos, aquí lo que parece bastante claro es que nos encontramos con que toda la exhibición brutal y mayúscula de fuerza del ejército israelí no es capaz de acabar con esto. Y es para reflexionar. Esto dicho sea de paso, porque llevamos casi 2 años de guerra, que se dice pronto, esto dicho sea de paso, se lo advirtieron los expertos del ejército de los Estados Unidos a Netanyahu y le dijeron que no se metiera en este berenjenal. Y Netanyahu no hizo el más mínimo caso. Y evidentemente, pues cualquiera puede entender que partiendo de esa situación, pues aquí nos encontramos con que realmente el plan ha fracasado. Claro, si el plan es matar todos los palestinos posibles y en un momento determinado deportar a los que vivan y anexionarse Gaza, bueno, el plan no va tan mal. Si de lo que se trataba era de rescatar a los rehenes, está siendo un fracaso escandaloso a casi 2 años de distancia. Y si de lo que se trataba era no dejar a nadie de Hamás, es evidente, ha quedado muy claro hace unas horas, que eso tampoco se ha conseguido. Eso sí, el otro plan, que era mantener en el poder a Netanyahu, de momento funciona. En página internacional, el ejército israelí ha confirmado este martes la muerte de 5 soldados y otros 2 heridos graves en un ataque ocurrido la noche anterior en la localidad de Beit Hanun, al norte de la Franja de Gaza. Según la investigación preliminar, los militares fueron alcanzados por una bomba colocada en un arcén de una carretera en lo que las fuerzas de defensa de Israel han descrito como una emboscada cuidadosamente ejecutada. Los soldados pertenecían al batallón Netzah Yehuda 97 de la brigada Kfir. El ataque ha sido reivindicado por el brazo armado de Hamás, las brigadas Ezeldin al-Qassam, cuyo portavoz Abu Obeida lo calificaba como una operación compleja contra el débil ejército de ocupación, al que promete también seguir infligiendo pérdidas diarias mediante una batalla de desgaste en todo el territorio gazatí. A pesar de estos enfrentamientos, Hamás, esta es la buena noticia, ha dado una respuesta positiva a un nuevo intento de alto el fuego en el marco de unas negociaciones con mediación internacional. El grupo islamista exige como condición clave para el fin de la guerra que también termine la ofensiva militar israelí y la retirada de sus tropas del enclave. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya saben, visitando a Trump por tercera vez en 6 meses, ha expresado sus condolencias a las familias de los soldados fallecidos. Decía
Hoy es un día difícil para todo el pueblo de Israel. El ministro de Defensa, Israel Katz, también lamentaba las muertes y elogiaba la valentía de los militares. Netanyahu, por cierto, aprovechaba su visita a Washington para proponer al presidente estadounidense Donald Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz. Durante su encuentro de ayer en la Casa Blanca, el líder israelí entregó personalmente una carta al Comité Noruego del Nobel en la que destaca el papel de Trump en los acuerdos de Abraham, por los que Israel restableció relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes, Bahrein y Marruecos. Según Netanyahu, Trump reconfiguró Oriente Próximo y promovió una diplomacia innovadora basada en cooperación, diálogo y prosperidad. Dice también Netanyahu que se alejó del conflicto y el extremismo. Esta propuesta se suma a otra, como es la del gobierno de Pakistán, que aquí también les contamos, que también ha recomendado al expresidente para el Nobel tras mediar en la crisis con India. Mientras tanto, la situación sobre el terreno sigue siendo muy inestable. Se espera que una delegación israelí retome en las próximas horas las negociaciones de alto el fuego en Doha, en Qatar, en un contexto donde la presión internacional aumenta y las bajas, tanto militares como civiles, continúan acumulándose. Y nos vamos de Gaza, nos vamos de Israel a el Parlamento Europeo, donde, como ustedes saben, la oposición presentó una moción de censura más que justificada contra la corruptísima Ursula von der Leyen, fundamentalmente por la cuestión de la compra de vacunas, en las que von der Leyen empleó 35.000 millones de euros. Han oído ustedes bien, 35.000 millones de euros sin ninguna supervisión institucional. Esto, una señora con un historial de corrupción verdaderamente para echarse a temblar. Bueno, ¿qué pasó? Pues hombre, que von der Leyen se ha mantenido en el poder sobre la base de aquellos que no pasan de ser lacayos de la agenda globalista. Es decir, del Partido Popular Europeo, de los socialistas europeos y los liberales. Pero claro, aquí ha habido cosas que ya eran verdaderamente para morirse, para miccionar y no echar gota. Y es que aquellos que en un momento determinado presentaron, que fundamentalmente fueron los patriotas por Europa y algunos miembros del grupo ECR, que presentaron la moción de censura contra von der Leyen, que ha sido derrotada, porque tiene el apoyo de todos los partidos corruptísimos de la Unión Europea, bueno, pues los acusaron de ser agentes pro-Putin. Es decir, aquí pasa como suele pasar en todas las dictaduras. Y es que en un momento determinado, cuando sale la verdad a la luz, pues claro, se les etiqueta un San Benito a los opositores y con eso se pretende llevarlos a la muerte civil y a la denigración. Yo recuerdo en la época de Franco que cualquiera que se oponía a la dictadura de Franco era comunista, por definición. ¿Había comunistas en la oposición a Franco? Seguramente eran la única oposición que se merecía ese nombre. Pero había gente que estaba en algún grupo de oposición a Franco y no eran comunistas ni cosa que se les pareciera. Pero todos eran comunistas, por definición, todos y cada uno. Y eso lo hemos visto también en Hispanoamérica, con determinadas dictaduras, y lo hemos visto en otros sitios. Tú le enjaretas el San Benito a alguien, se lo cuelgas y ya está. Y ahora cualquiera que dice la verdad en Europa, pues es pro-Putin. Y es un agente de Putin, o como dice un bocazas que no acierta ni uno solo de sus pronósticos en los más de 20 años que yo lo conozco, son putinejos. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. No, pues al final la realidad es la realidad. Si es que no hay que ser un agente de Putin para para ir en contra de una persona corrupta y dañina hasta la médula como es Ursula von der Leyen. No hace la menor falta. Pero vamos, ninguna falta. Así de claro y así de evidente. Porque es la pura verdad. Pero claro, es mucho más fácil decir que, claro, son pro-Putin, son agentes rusos, son putinejos. No, es gente que conserva un mínimo de decencia y de integridad.
y que comprende que un personaje así de profundamente corrupto no puede seguir al frente de la Comisión Europea y que los que la apoyan lo único que demuestran es que son tan corruptos y tan lacayos de la agenda globalista como Ursula von der Leyen. Y el Parlamento Europeo fue escenario este martes por la tarde de una de las sesiones más tensas y polarizadas de la legislatura, marcada por el debate en torno a una moción de censura contra Ursula von der Leyen, presidenta popular de la Comisión Europea con el apoyo de los socialistas. Esta iniciativa ha sido impulsada por eurodiputados rumanos del grupo de los conservadores y reformistas europeos, el ECR, y la ha respaldado el nuevo grupo de Patriotas por Europa, Patriots, lo que ha puesto en evidencia las profundas fracturas políticas que atraviesa la Unión. Aunque finalmente el debate fue rechazado, la moción finalmente se votará el jueves, pero se sabe ya que se va a rechazar porque von der Leyen cuenta con el apoyo firme de su partido, que es el Partido Popular Europeo, el PP, los socialistas y también los liberales, pero el debate dejó una fuerte impronta política. La crítica se centró especialmente en la gestión personal de Ursula von der Leyen durante la pandemia, en lo que se ha bautizado como el Pfizer-Gate, un escándalo relacionado con la opacidad en la compra de vacunas por valor de 35.000 millones de euros, de los cuales muchas se han quedado sin usar y se han tirado. Von der Leyen los negoció además directamente con el CEO de Pfizer a través de mensajes privados, cuyo contenido, por más que lo ha exigido Patriots, sigue sin hacerse público. En nombre de ese grupo de Patriots intervenía el eurodiputado francés Fabrice Leggeri, que fue uno de los más contundentes. Acusó a von der Leyen de haber actuado sola, sin mandato y fuera del marco democrático, y calificó el caso Pfizer no como un error técnico, sino como un abuso de poder de von der Leyen. Según Leggeri, la Comisión se ha convertido en el brazo armado de intereses privados e ideologías ajenas a los valores fundacionales de Europa, desconectada del pueblo y del debate democrático. Leggeri también denunció las consecuencias del Pacto Verde Europeo, al que responsabiliza del declive de sectores productivos como la industria o la artesanía, y criticaba la negociación de von der Leyen en el acuerdo con Mercosur por falta de transparencia y por poner en riesgo a agricultores y productores europeos frente a una competencia desigual y desleal. Durante el debate, el Partido Popular Europeo y sus socios socialistas recurrieron a una estrategia defensiva que ha comenzado a ser habitual en Bruselas y que consiste en acusar a los críticos de ser agentes de Putin, conspiranoicos o antivacunas. Para los promotores de la moción, esta táctica, según dijeron, refleja el miedo al cuestionamiento y la falta de argumentos sólidos por parte del bloque oficialista, podríamos decir. Es hora de volver al pueblo, de recuperar la política y la soberanía, decía también Leggeri, el diputado francés de Patriots. En respuesta, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, salía en defensa de von der Leyen. Decía que fue elegida legítimamente como candidata del partido más votado en las elecciones europeas. En un mensaje publicado en sus redes sociales, también recordaba Weber que el PP ha mantenido una cooperación estable con socialistas y liberales, decía él, con un 90% de coincidencia en votaciones durante el último año, lo que él interpreta como un modelo muy constructivo. El resto lo interpretamos como una verdadera vergüenza. Esta alianza entre populares, socialistas y liberales ha sido también objeto de duras críticas, no solo del ECR y de Patriots, también de la izquierda, que ven en esa alianza un cierre del sistema institucional europeo cada vez más alejado de la ciudadanía. Para algunos eurodiputados, la reciente decisión del PP de respaldar a figuras como la española Isa Serra, que ha sido nombrada vicepresidenta del Subcomité de Derechos Humanos, pese a su cercanía con regímenes como Venezuela, ejemplifica la fragilidad de sus principios ante acuerdos de conveniencia política. Aunque von der Leyen previsiblemente superará esa votación del jueves, el episodio deja al descubierto un creciente desgaste en su liderazgo y un ambiente de desconfianza hacia las instituciones comunitarias, agravado por la falta de transparencia y una sensación que tenemos muchos europeos de gobernanza impuesta. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Feliz tarde, nos oímos ya mañana miércoles. Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado precisamente a la economía. Ya se dibuja
en el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la economía mundial. Y luego, en la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la economía, tendremos a don Roberto Centeno y la economía que se fue en la última actuación de esta 11ª temporada de La Voz. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.